Estábamos en el primer versículo del Evangelio de San Juan, del prólogo del Evangelio de San Juan, en el que nos dice que en el principio existía el Logos, verbo o palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Ella estaba en el principio con Dios, todo se hizo por ella, y sin ella no se hizo nada de cuanto existe. No es que el Logos sea un instrumento de Dios para crear el mundo, sino que, según la expresión de Santo Tomás, el Logos es la razón efectiva de todas las cosas que hace Dios. Todas las cosas, dirá San Pablo, el universo entero, tienen en él, en el Logos, su consistencia. También leemos en la carta a los Hebreos, que por la fe sabemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de manera que lo que se ve resultase de lo que no aparece. A veces nos parece que las cosas que se ven son las más consistentes, ¿no? Aquellas de las que procede todo lo demás. Sin embargo, la realidad es distinta. En el Logos tenemos nuestra consistencia. Lógica viene de Logos. El universo es creado por el Logos. El Logos que subsiste en Dios, que es el Hijo de Dios, que es el Hijo engendrado en el seno del Padre, y que está como envuelto en el amor del Espíritu Santo. Por eso, todas las cosas que proceden de Dios, toda la creación, tiene su lógica, tiene su inteligibilidad. El Papa Benedicto XVI ha escrito un libro, antes de llegar a ser Papa, sobre la creación, y en muchos escritos suyos insiste en la necesidad de volver al tema de la creación. Se habla mucho hoy pues, de la evolución, del tema de la evolución, y a veces se habla de ello como contrapuesto al tema de la creación, como si fuesen cosas incompatibles. O hay evolución o hay creación. Incluso pues, parece que hay un conflicto entre una cosa y otra. No existe tal conflicto entre esa hipótesis de la evolución de las especies, por ejemplo. Podríamos hablar de una evolución cósmica, y también de una evolución parcial de las especies, ¿no? En todo caso, es necesario saber que, según el magisterio de la Iglesia, no hay oposición entre evolución y creación. Hace muchos años ya, desde que se hizo popular el tema de la evolución, el magisterio se pronunció en el sentido de que la evolución como hipótesis no plantea ningún conflicto para la fe. Evidentemente, lo que es espiritual e inmortal no puede dar la materia. Nadie da lo que no tiene. La materia es caduca. La materia tiende a la corrupción, ¿no? Se corrompe siempre, ¿no? Pero, salvada esta cuestión, todo lo que la ciencia puede llegar a descubrir, todo lo que ha descubierto, todo lo que puede llegar a descubrir, pues no plantea ningún problema. No hay conflicto entre fe y razón, entre fe y ciencia. Al contrario, precisamente la ciencia es posible porque todo lo que existe es obra del Logos. Tiene su lógica, tiene su lógica, y por ello es inteligible para el entendimiento humano, que aunque sea muy
imperfecto y limitadísimo comparado con el entendimiento divino, pero el entendimiento humano es obra del entendimiento divino y la creación en la que estamos inmersos es obra del mismo logos de Dios. Y por lo tanto, esto hace posible que haya ciencia. La ciencia no se puede oponer, no se opone de hecho a las verdades que Dios nos ha revelado y que conocemos mediante la fe. Y una de las verdades es esta, que conocemos, también podemos conocer a través de la razón, que todas las cosas son creadas por Dios, porque en definitiva todo lo que conocemos es precario, y la suma de cosas precarias no hacen que sean necesarias, y por lo tanto tienen que tener origen en algo que sí sea necesario, ¿no? Que es el absoluto, el Dios, a lo que llamamos Dios, ¿no? No es el momento ahora de desarrollar las pruebas de la existencia de Dios, pero cualquier cosa, también la evolución, demuestra la existencia de Dios. Sin acudir a la existencia de Dios, tampoco se entendería la evolución. Los mismos científicos que trabajan seriamente, incluso los que no reconocen la existencia de Dios, reconocen que la evolución tiene unas leyes que no acaban de explicarse. Yo he hablado con muchos científicos que estudian estas cosas y ninguno de ellos, sé que hay algunos que niegan la existencia de Dios y que son materialistas, pero también sé que a lo largo de la historia los grandes científicos han reconocido la existencia de Dios y han reconocido que precisamente las leyes del universo obedecen a una inteligencia soberana. Y precisamente a medida que avanza el conocimiento científico, aparece cada vez más clara la lógica del universo, que nos habla precisamente del logos, de esa lógica, de esa sabiduría divina que está personificada en Dios, que llamamos el logos, el verbo divino, ¿no? Bien, no podemos aquí hablar de todas las cosas a la vez, ¿no? Por eso, en fin, estoy resumiendo, sintetizando muchas cosas. Bien, lo que quería decir sencillamente ahora es esto, ¿no? Ningún conflicto entre fe y razón, ningún conflicto entre fe y ciencia. Si parece que hay conflicto es porque se desconoce la ciencia o porque se desconoce lo que enseña la fe, lo que enseña el magisterio de la Iglesia Católica. El caso es que, como decíamos antes, el universo tiene en él su consistencia. Más aún, San Pablo dice, en Dios, en Cristo, que es perfecto Dios y perfecto hombre, en él vivimos, nos movemos y somos, existimos. En él tenemos nuestra consistencia. Claro, esto es fantástico, es maravilloso. Qué contraste entre esta visión que nos da la realidad de la creación, que hace que Dios sea el autor de nuestro ser, pero no solamente es el autor del Big Bang o del universo en su origen, sino que ahora mismo nos está dando el ser de cada una de nuestras células, de nuestros pensamientos, de los latidos de nuestro corazón, de cada una de nuestras respiraciones. O sea, la creación no se refiere solo al origen del universo. La creación es algo continuo, o si queremos ser más precisos, la creación requiere una conservación, que en definitiva es dar el ser
de una manera continua, ¿no? De una manera continua. El caso es que en Él vivimos, nos movemos y somos. Y en Él tenemos nuestra consistencia. Por eso yo cuando oigo decir, por ejemplo, que Dios nos tiene de su mano, o que Dios no me suelte de su mano, entiendo que esto se diga así y comprendo lo que se quiere decir, pero yo prefiero no decirlo, porque creo que es una manera de imaginarse nuestra relación con Dios que no responde exactamente a la realidad. Dios no nos tiene de su mano. En Él vivimos, nos movemos y somos. O sea, quizá sería más adecuado decir que Dios nos tiene en sus brazos. O sea, que no nos tiene como pendientes de su mano sobre la nada, ¿eh? No estamos sobrenadando la nada, como han dicho algunos, ¿no? Algunos ateos existencialistas. Estamos... nuestro suelo es Dios, nuestra consistencia la tenemos en Dios, por eso Él no nos va a soltar de la mano, no vamos a salirnos del ámbito de Dios, a no ser que hiciéramos, por decirlo también así, una especie de pirueta estrambótica por medio del pecado, que nos alejaría de la amistad con Dios y nos sumergería no en la nada, que esto es imposible, porque la criatura no se puede aniquilar a sí misma, pero sí en una especie de vacío, de angustia eterna, que sí que es lo que han experimentado y que son un testimonio elocuente los existencialistas ateos, ¿no? Que nos hablan del vértigo de la nada, de la náusea de la existencia, etcétera, todas estas cosas que efectivamente se sienten, se experimentan cuando uno no tiene esa presencia. Ciertamente puede ser trágica la existencia de una persona que no se encuentra sostenida por ese Dios que nos ha creado y que nos mantiene, que nos sostiene en el ser, que nos trae a la existencia, que tiene que ser necesariamente para algo bueno, porque Él tiene que ser toda la verdad, toda la bondad, toda la belleza, todo el amor, toda la sabiduría. Y por eso resulta que ese primer mandamiento que Jesús recuerda en el Evangelio, amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente y con todas tus fuerzas, pues es lo más natural del mundo y lo que realmente nos da la paz, la serenidad, la perspectiva real, objetiva, optimista de la creación, a pesar de que a veces hay situaciones evidentemente dramáticas, pero que tienen que ser para el bien, como dice San Pablo, de los que aman a Dios.